Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Yo soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Murar Houlihan Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin, donde ayudamos a los clientes inmigrantes de todas partes del mundo con sus procesos migratorios, visas, residencia, ciudadanía, defendemos contra la deportación, y muchos más tipos de casos. Hoy el tema va a ser sobre los procedimientos de deportación y pues cómo funciona la Corte de Inmigración, cuáles son opciones comunes y cómo defendemos entonces a las personas que están sujetos a ese proceso. Pero antes de comenzar con la información del tema de hoy y antes de contestar sus preguntas que siempre hacemos al final del programa, quiero dar un anuncio, pues siempre tratamos de compartir nueva información, información actual. Parece que en el Senado están acercando a un acuerdo sobre unas nuevas visas para trabajadores en ranchos, en granjas, ¿verdad? En la agricultura en este país, que sabemos que hay muchos inmigrantes trabajando en esa área, pero pues faltan estatus legal por falta de opciones. Entonces no hay una nueva ley todavía, pero parece que es posible que el Congreso pase una reforma de agricultura, incluyendo unas nuevas opciones para que los patrones, los dueños de los ranchos contraten personas legalmente con visas de trabajo en agricultura y que también posiblemente pueden patrocinar a algunas personas para la residencia permanente trabajando en los ranchos. Eso sería algo excelente. Obviamente, pues siempre estamos esperando reforma migratoria más amplio, más fuerte, ¿verdad? Que pueda ayudar a más personas, pero sería tal vez algo. Entonces, como dije, no hay una nueva ley todavía, hay una propuesta que parece que tiene mucho apoyo en el Congreso para una reforma de agricultura y unas posibles opciones para visas de trabajo para los trabajadores en agricultura. Bueno, vamos a estar pendiente de eso siempre. Al otro lado, quiero comenzar a hablar un poco sobre los procedimientos de deportación. Quiero pues, explicar lo básico porque muchas veces hay falta de información o hay gente que se encuentra en esta situación, que están en procedimientos de deportación, tienen un caso o tal vez una fecha de audiencia con un juez y a veces les da miedo llegar a su corte porque pues piensa que vayan a caer detenidos o algo así, que rápidamente los van a tratar de sacar del país. Y estoy aquí para darles la información verdadera, la información correcta, para que no tengan miedo, que no escuchen puro chisme. Es importante entender realmente qué quiere decir ese proceso y cómo funciona. El Departamento de Seguridad Interna o Homeland Security inicia este proceso. Pueden ser los agentes de la patrulla fronteriza y aduana, pueden ser los agentes de ICE, pueden ser los agentes o oficiales de la USCIS, que es la agencia que decide aplicaciones. Cualquier rama del Departamento de Seguridad Interna puede iniciar procedimientos de deportación metiendo un documento que se llama la notificación de comparecer en corte. Entonces, muchas veces lo que hemos visto últimamente en la frontera es que como hay mucha gente entrando y hay pues mucho trabajo, mucho papeleo que están haciendo, a veces llenan una notificación de comparecer en corte, le da el papeleo a la persona, a veces hasta a veces tiene fecha de corte escrito en esa hoja, pero no siempre meten ese papel con la corte a tiempo. Para iniciar un proceso en corte en el tribunal, es necesario que ellos meten en la notificación de comparecer en corte con el tribunal. Solo si se lo da al inmigrante, no quiere decir que ya han abierto procedimientos en corte. Hasta que mandan ese documento a la corte,
es cuando comienza un caso de deportación en corte de migración. Entonces hay muchas personas en espera, esperando una corte que tiene el papeleo, pero no hay un caso todavía. Um, es algo bastante común estos días. Pero voy a hablar más de eso en un rato porque pues la mayoría de estas personas en esa situación están pidiendo o buscando el asilo y es solo una opción en corte de inmigración. Y hay muchas personas que se encuentran en corte o ya tienen un caso en corte por muchos años que tienen otras opciones. Entonces, voy a hablar de los diferentes como amparos o aplicaciones que una persona puede meter con el juez de migración. Antes de esto, quiero nada más explicar que el propósito de las primeras cortes o el primer corte por lo menos es responder a los cargos en la notificación de comparecer en corte. Este documento básicamente da los alegatos de por qué el gobierno piensa deportar al inmigrante. Entonces uno tiene que contestar si es cierto, si no es cierto, si va a pelear los cargos, si los va a aceptar. Y después, si el juez encuentra que la persona está sujeta a la deportación, el inmigrante puede avisar al juez de qué tipo de aplicación puede meter para tratar de quedar en el país. A veces los llamamos amparos o aplicaciones de beneficios, alivios. Hay diferentes palabras que usamos para lo mismo, de que una persona está pidiendo al juez algún remedio para quedarse en los Estados Unidos. ¿Y cuáles son? Son varios. Hay diferentes opciones dependiendo de las circunstancias de una persona. Algunas personas pueden hacer un ajuste de estatus, que he hablado de esto en muchos videos anteriormente, pero si tiene un miembro de familia cercano que le está pidiendo, un residente o ciudadano que está haciendo una petición familiar, y si la persona entró legalmente o si califica bajo la vieja ley 245i, si califica para el ajuste de estatus, puede meter su aplicación de ajuste de estatus directamente con el juez. Si es un caso bastante normal, que no tiene complicaciones, no hay antecedentes penales, en esos casos que la persona es elegible para un ajuste de estatus, muchas veces puede pedir al fiscal que cierren, que dé acuerdo de cerrar el caso. Entonces piden al juez una cerradura del caso para poder meter su ajuste de estatus directamente con UCIS, porque a veces se procesa más rápido. La realidad de la Corte de Migración o las Cortes de Migración es que están bien atrasados con muchos casos. Tienen miles de casos pendientes y no tienen suficientes jueces. Supuestamente están agregando más jueces para rebajar los atrasos, pero es muy común que un caso puede durar a veces 1 año, 2 años, pero otros 3, 4, 5, 6, 7 años. Hemos visto casos muy largos en Corte de Inmigración, dependiendo de lo que pasa. Pero pues sí, como dije, una de las opciones en algunos casos es el ajuste de estatus. Otro puede ser para algunas personas una cancelación de su deportación. Y hay 2 circunstancias donde aplica ese amparo especial. Hay unos residentes permanentes que están sujetos a la deportación debido a algún delito, que tienen antecedentes penales que están causando una posible deportación. Sí, porque por algunos delitos más fuertes pueden deportar a los residentes. Entonces, si no es algo muy grave, una felonía agravada, y la persona puede convencer al juez que merece una oportunidad, puede pedir una cancelación de deportación, y si cumple con algunos requisitos, el juez puede decidir mirando lo malo a un lado y lo bueno al otro lado, y si piensa que merece la oportunidad, puede aprobar una cancelación de deportación para que el inmigrante se quede en el país, mantiene su residencia y todo. Un inmigrante, un residente solo puede agarrar la cancelación de deportación una sola vez. No puede, si lo agarra y vuelve a cometer otro delito más adelante y se encuentra en deportación de nuevo, no puede pedir cancelación de deportación otra vez. Solo es una oportunidad. ¿Ok? Y la otra situación es que los inmigrantes que son indocumentados
pueden pedir a veces una cancelación de deportación para los que no sean residentes. Pero este tiene unos requisitos más específicos, un poco más difíciles que cumplir. Requieren un mínimo de 10 años de presencia física aquí en los Estados Unidos. Durante ese plazo de 10 años tiene que haber sido una persona de buen carácter moral, y hay mucho que viene con eso. Quiere decir que no debe de tener delitos o por lo menos antecedentes penales serias. Arrestos de policía también cuentan o se pueden tomar en cuenta, aunque no salió como condenado de un delito. Si está pagando manutención de hijos, si está como atrasado de eso, si está haciendo sus impuestos y si debe dinero al gobierno para los impuestos, toman todo eso en cuenta para lo del buen carácter moral. Y hay otros factores que a veces cuentan también. Es importante evaluar si una persona está en deportación, qué opción tiene, si califica para la cancelación de deportación u otro tipo de alivio, pues es importante saber de antemano. Aparte de los 10 años y lo de buen carácter moral, también requieren que, bueno, no puede tener ciertos delitos fuertes, pero el último requisito, que es también un poco difícil, es que tiene que mostrar que un padre, esposo, esposa o hijo, hija, ciudadano residente va a sufrir mucho si la persona es deportado. Es una norma legal un poco alta, no es sufrimiento normal, o sea, que se espera en cualquier separación de familia o mudanza a otro país. Sería más como se llama, bueno, dicen un sufrimiento excepcional y extraordinario. Entonces tiene que ser algo fuerte, algo más allá que lo típico de sufrimiento de un familiar. Entonces, otra vez, un padre o madre, esposo o esposa, hijo, hija, ciudadano residente que va a sufrir, y hijos tienen que ser menores de 21 años de edad para contar. Entonces, si alguna de esas personas familiares van a quedar afectados por su deportación, el juez puede tomar eso en cuenta para ver si quiere aprobar su cancelación de deportación. Entonces es algo que es posible, pero no es fácil. Entonces depende de su situación, pero si se encuentra en la deportación otra vez, vale la pena tener un representante. Tratar de hacer esto solo es casi imposible, bastante difícil. Cumplir con las normas legales, buscar y entregar las evidencias necesarias, hacer argumentos escritos para convencer al juez. Es mucho trabajo y pues, pero sí hemos logrado ganar varios casos, bastantes casos, no en todos, porque como dije, son casos difíciles. Siempre soy honesta con esto, no es garantizado de que uno vaya a ganar, pero hay que intentar. Si se encuentra la deportación, ¿qué otro hay que hacer que pelear su caso, verdad? Y por eso estamos aquí, para estar a su lado, peleando su caso, tratando de ganar un futuro aquí en los Estados Unidos. Bueno, otro tipo, bueno, de veras, dije, hay dos como formas de cancelación de deportación, de veras son tres, porque hay una versión de cancelación de deportación bajo la ley de VAWA. Hay una VAWA cancelación de deportación para personas que han sido abusados, víctimas de violencia doméstica de un padre, hijo, esposo, esposa. Tiene sus requisitos específicos también, pero algunas personas pueden arreglar por esa versión de cancelación de deportación de VAWA. Bueno, aparte de eso, pues como mencioné antes, muchas personas están pidiendo el asilo en los procedimientos de deportación. Las personas que tengan contacto con migración en la frontera, que inician la deportación desde su entrada, automáticamente tienen que meter su aplicación. Si tengan alguna aplicación de asilo, tiene que ser metida con la Corte de Inmigración. Hay unas personas que meten sus asilos pues a la oficina de asilo con JUSIS, y pues las personas que no están en deportación, por ejemplo, ellos meten sus aplicaciones de asilo y reciben una decisión de la oficina de asilo. Si son aprobados, no hay problema, sigan adelante. Pero si son negados o si no son aprobados, mejor dicho,
en primer lugar, entonces mandan el caso al juez de migración en procedimientos de deportación y tienen una segunda oportunidad. Entonces, en la Corte de Migración hay gente que están pidiendo asilo, que ya fueron, o sea, ya tuvieron una oportunidad, una entrevista en la oficina de asilo, y están intentando otra vez con el juez, o hay personas que están en deportación y, en primer lugar, quieren meter un asilo defensivo. De todos modos, el asilo, como he mencionado en otros videos, es para personas que tienen miedo de regresar a su país porque pueden ser perseguidos, pueden ser víctimas de persecución o que ya fueron víctimas de persecución, que ya han sufrido persecución en su país. ¿Qué es persecución? Persecución es daño, puede ser daño físico fuerte, como pueden ser golpes, pueden ser diferentes formas de tortura. Eso puede ser daño físico, pero también pueden ser amenazas fuertes de personas que pueden realmente hacer daño a uno y que están amenazando. Puede ser también, en algunos casos fuertes, puede ser incluir daño psicológico, hasta daño económico, si es tan fuerte de que la persona ya no puede tener una vida en su país por tanta persecución económica. Esos son casos un poco más raros y difíciles, pero sí hay decisiones de corte y leyes sobre esto, de que cuenta también los efectos económicos, si es algo bastante fuerte. Um, pero tiene que ser persecución y persecución del gobierno. Tiene que ser el gobierno, un oficial del gobierno que está haciendo el daño o las amenazas, o si no es del gobierno, un grupo o persona de que el gobierno no puede controlar o no quiere controlar. Entonces, en algunos países hay grupos muy fuertes y el gobierno es débil o corrupto y los grupos pueden tomar acciones sin problemas. O sea, ellos hacen sus cosas y sin y el gobierno no los puede parar, mejor dicho. Entonces, es persecución del gobierno o un grupo que el gobierno no controla y el maltrato o daño tiene que ser por una razón, no puede ser por cualquiera, no puede ser por delincuencia general en el país. Tiene que ser porque quieren hacer daño a la persona debido a su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión político o porque pertenece a un grupo social protegido. Entonces tiene que ser por una razón específica, ¿no? Como dije, no puede ser solo porque es peligroso y todo el mundo tiene, o sea, corre riesgo de algún maltrato. No es eso, es porque pues uno está, por ejemplo, participando en marchas y manifestaciones contra el gobierno porque no está de acuerdo con la política del gobierno. El gobierno da represalias a esas personas porque oponen al gobierno. Ese es un caso de asilo de opinión político. Pero también hay casos por raza, por religión, en algunos países que tienen una religión o raza que denomina y hay una minoría que sufre maltrato debido a su raza o religión o su nacionalidad, que está en un país de donde hay una nacionalidad principal y ellos son la minoría y sufren maltratos por eso. Hay muchos casos así, pero también hay muchos grupos sociales que a veces califican, hay otros que no. Entonces, hemos visto casos de mujeres de Centroamérica, por ejemplo, que han sufrido violencia doméstica muy fuerte y a veces se puede ganar un caso así. Depende mucho de las circunstancias del individual. Entonces, si tiene una situación así, como siempre digo, vale la pena tener una evaluación de un abogado de migración como yo, el abogado Jaín. Pues llamando al número en la pantalla puede hacer su consulta 414-519-6882 y también tiene opción de mandar su teléfono por Facebook mensajero y pues atendemos su situación y hacemos la consulta para ver si califica, ¿verdad? El asilo es otra opción muy común en la Corte de Inmigración. Son básicamente los remedios o alivios más comunes. A veces hay
situaciones donde hay algo fuera de lo típico, pero son los principales. Estamos casi llegando a al final de la información y veo unas preguntas de Brenda. No se vaya, pues, porque voy a contestar las preguntas al final de la información, pero también quiero mencionar que en la Corte de Inmigración hay, antes de olvidarme, hay otro remedio un poco común. Si una persona no tiene opciones para quedarse aquí a lo largo, pero quiere evitar una orden de deportación, se puede pedir al juez una salida voluntaria y es una oportunidad de salir bajo su propia cuenta, ¿verdad? Uno mismo está pagando su viaje y el juez le puede dar un cierto plazo para salir del país. Nada más llega a su país y entrega unos papeles para comprobar la salida y ya no tiene orden de deportación. Algunas personas hacen eso, es una ventaja para algunas personas y otras no les sirve. Pero en todos casos, si recibe una decisión negativa que piensa que es incorrecta, tiene derecho de apelar la decisión dentro de 30 días de que el juez da la decisión. Manda su apelación a un tribunal más arriba que se llama la Mesa de Apelaciones de Migración o el Board of Immigration Appeals en inglés, y ahí deciden su apelación. No hay otra audiencia normalmente, que es todo por papel, por lo típico, y entonces reciben una decisión. Eventualmente están tardando un poco, ahorita está un poco atrasado también como la corte, y recibe su decisión. En algunos casos, dependiendo del asunto legal que está apelando, en algunos casos la palabra de la mesa de apelaciones es final. En algunos otros casos, algunos asuntos legales tienen la posibilidad de apelar a un tribunal del circuito. Aquí en Wisconsin y alrededor de nosotros, Illinois, Indiana, nos toca el séptimo circuito, pero depende de dónde vive. Hay un circuito que corresponde a donde vive y tiene jurisdicción de apelaciones en algunos casos de la mesa de apelaciones. Lo que quiero decir con todo esto es de que el proceso no es de un día al otro, o sea, no es rápido, es tardado, toma su tiempo para llegar a una decisión del juez y tal vez una apelación. Si pierde su caso, no es de que lo vayan a detener y sacar del país ahí mismo. No, tiene derecho de apelar. Van a esperar los 30 días para ver si la persona apela o no apela. Si mete la apelación, no pueden sacar la persona hasta que haya una decisión final de la apelación. Entonces, hay muchas opciones. No tiene que tener miedo de este proceso. Obviamente, uno puede tener como un poco de preocupación, es estresante, se entiende todo eso, pero si está en corte, es mejor evaluar sus opciones. Si tiene una opción, proceder con su aplicación, porque si una persona no llega a su corte por miedo o cualquier otra razón, el juez de migración le va a poner una orden de deportación en su ausencia, y ya teniendo la orden de deportación, los agentes de ICE pueden ir a buscar a la persona para tratar de expulsar a la persona de los Estados Unidos. Entonces, como digo siempre, pues es recomendable tener un abogado en su caso, si está en corte de inmigración especialmente. Yo llevo muchos casos así, represento a muchos clientes en corte de inmigración y pues me gustaría ayudarlo a usted con su caso también. Con esto yo creo que voy a pasar a las preguntas.